Compañeras y compañeros, a nombre propio y de mi grupo parlamentario, vengo a hablar en contra del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque una vez más, como ha sido en estos 5 años, el presidente, a través de su mayoría en esta Cámara, nos presenta una propuesta de cómo gastar tus impuestos, acorde a la idea de un solo hombre, pero que no cubre las necesidades y en general de la sociedad mexicana. El presupuesto para el siguiente año es el mayor en la historia del país, pero desafortunadamente solo servirá para seguir inyectando recursos a proyectos que se están convirtiendo en un lastre que todos pagamos y seguiremos pagando. Estos proyectos de los que les hablo han nacido muertos, muertos porque no generan, muertos porque no producen, muertos porque no se ven traducidos en mayores beneficios para los ciudadanos. Y miren, por eso quiero, a propósito de que acaba de pasar el Día de Muertos, ponerles un altar a los muertos de la 4T. Muertos porque en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no se vuela, en la refinería no se refina, el INSABI lo tuvieron que matar porque no sirvió para dar servicios de salud, y el Tren Maya, que nos ha costado el triple de lo que iba a costar y aún no tiene un beneficio ni siquiera para la zona en que se construye. Esos son sus muertos. No se escondan en la bandera del humanismo y atención a los más necesitados. Si fueran humanistas, no se hubieran retrasado en atender y dejar a su suerte a los damnificados de Otis. Hablando de 47 municipios afectados en Guerrero, aunque hoy el presidente corrija y solo piense en declarar 2 municipios zona de desastre. Presidente, corrija, pero sus errores que comenzaron con su gobierno en el 2018. Pero por lo pronto, el dictamen de la comisión no hace referencia en ningún párrafo a los recursos etiquetados para el desastre en Guerrero. Hay rubros en los que nos hablan de un incremento mínimo, pero si se toma en cuenta el efecto inflacionario, en términos reales, este presupuesto no tiene recurso ni para el campo, no tiene recurso para salud, no tiene más recurso para educación y mucho menos en seguridad. Se reduce el ramo 28 y 33, que son las participaciones de las aportaciones a nuestras entidades federativas y municipios, incluyendo a Guerrero, que hoy mucha falta le hace. Esta cantidad de 7,000 millones de pesos se irán a un fondo perdido, sin reglas de operación. Seguramente, como es la costumbre de Morena, será un fondo discriminatorio, selectivo, un fondo opaco. Y les presento entonces el fondo campañero, y su objetivo son los moches. Pero que no nos quede duda, el explosivo aumento y crecimiento del presupuesto para los programas prioritarios tiene nombre y tiene un fin político, y servirá para pretender organizar una elección de Estado a favor de Morena en el 2024. Nos quieren engañar, efectivamente hay un aumento en algunos rubros, por ejemplo, como salud. Desafortunadamente, el porcentaje de salud no va para los que menos tienen, no va para los que no tienen hoy IMSS o ISSSTE, que son 50 millones después de la eliminación del Seguro Popular y su transición a la ahora muerto INSABI. Además, es alarmante la disminución del recurso en el programa de vacunación, lo que se traduce en que las madres, cuando vayan a un centro de salud, no van a encontrar una vacuna para el esquema de vacunación que nuestras niñas y niños tienen por derecho constitucional. Y la educación no corre mejor suerte, pues durante esta administración se han desaparecido apoyos que sí benefician a nuestras niñas y niños. Han disminuido los apoyos en escuelas de tiempo completo, CONAFE, el programa para atención a la diversidad en la educación indígena, los hijos de jornaleros, telesecundarias, entre muchos otros que son, como ustedes dicen, de los más pobres y se jactan. Y para terminar, primero lo esencial, el campo mexicano, porque sin él no hay alimentación y bienestar en las familias. Sin campo no hay ciudad. Este gobierno ha dejado a su suerte a los campesinos y ganaderos de este país. Si hablamos de la leche, el 25% de nuestros productores han abandonado esta actividad. Esto debido a los altos costos de producción por litro de leche y falta de incentivos gubernamentales, por lo que hemos convertido en el mayor importador de leche en polvo a nivel mundial, incluso por encima de China. Pero que no se nos olvide, en el campo se encuentran los pobres de los más pobres, a esos que ustedes presumen beneficiar. En fin, este presupuesto tiene el sello de la 4T, deshumanizado, antidemocrático, carente de beneficios sociales y violatorio de los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna. Por cierto, Carta Magna, concluyo, Presidenta, por cierto, Carta Magna que no les importa. Y por lo tanto, compañeras y compañeros, nuestro voto será en contra. Y después de todo lo malo, ahora viene lo bueno, o mejor dicho, la buena. Favor de concluir, diputada. Imagínense que la diputada panista está peleando que el presupuesto del 2024 está enfocado en mejorar rubros de salud, rubros de programas sociales y proyectos que van a impulsar la economía en México. La pregunta del millón, amigos. Entonces, los presupuestos anteriores de los gobiernos prianistas
¿en qué se iba la lana? ¿Por qué se preocupan tanto entonces de que ahora sí la lana se va a dirigir para el pueblo? Que va a tener un resultado positivo para el pueblo. Y la diputada Imelda de Morena se lo canta y se lo dice. No sé qué intentó hacer la panista, qué intentó generar, si discordia o no lo sabemos, pero solita se metió la pata diciendo, es que quieren utilizar el dinero de los impuestos para los mexicanos. Es lo único que les faltó decir. Ah, no, pero eso sí, en sexenios anteriores, dinerito de presupuesto, a cada estado le va a tocar un 20%, perdón, un 80% nada más de lo presupuestado, y yo me quedo con el 20%. Así trabajaban los gobiernos anteriores, que no se hagan patos, amigos. ¿Diputada Laura Imelda? Con la venia de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México. Hoy comenzamos con la discusión del que será el último presupuesto de esta legislatura y del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que quiero resaltar es que desde el 2018 hemos aprobado presupuestos con una mirada totalmente distinta a la visión neoliberal. Hemos aprobado presupuestos para la gente, haciendo que el presupuesto público sea una real herramienta para la distribución de la riqueza. Becas de estudiantes, pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, jóvenes, apoyos para el campo, obra pública, salud, seguridad, entre otros rubros, han sido los principales temas de los presupuestos de la 4T. Y quizá por ello no le terminan de entender o se resisten a aceptarlo los de la derecha. Decían que no ajustaba para pensiones y hoy la pensión para adultos mayores es universal. Decían que la única alternativa para tener más ingresos era subir los impuestos y hoy, casi 6 años de este gobierno, no se ha elevado ni uno solo. Y ahora, como saben que se alcanzaba, critican el apoyo a las y los adultos mayores diciendo que son clientelares. Yo les diría, ¿sí se dieron cuenta que hoy ese apoyo es constitucional gracias a esta mayoría? ¿Qué coacción hay sobre una persona adulta mayor para votar por nosotros o siquiera para salir a votar? ¿Cómo los vamos a llevar a votar? ¿Con qué argumento? Si ellas y ellos saben que hoy su pensión es universal y nadie se las puede quitar. Lo que sí saben, porque es público, es que ustedes nunca se acordaron de ellos y que lo único que ustedes manejaban eran intermediarios para condicionar apoyos selectivos a quienes se disciplinaban a entender las solicitudes electorales de quienes intermediaban esos apoyos. Que el pueblo de México me desmienta. No eran unos líderes de colonia quienes tenían ubicados y seleccionados, además de condicionados, a quienes en la colonia les daban apoyo, incluidas despensas que, por cierto, ni a 1 kilo de azúcar llegaban. Y para complementar el contraste de estas dos visiones de nación, mencionaré ahora lo que ha sido un tema aquí recurrente, los supuestos recortes de los organismos autónomos. Y digo supuestos, primero, porque la mayoría de los organismos autónomos mantienen sus presupuestos en términos reales. Legislativo queda sin disminución y aumento, de hecho se elimina el aumento que estaba contemplado en la propuesta inicial. El INE solicita 17.500 millones, de los cuales se le otorgan 12.500, es decir, un aumento de 54.6% más en términos reales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se mantiene la propuesta que hace la propia comisión sin variación nominal. La Fiscalía contempla también respetar la propuesta que hace con 379 millones más que el año pasado. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de Transparencia y Acceso a la Información no disminuye. Son 50 millones de pesos más. No mientan. ¿Dónde está el escándalo entonces? Pues en el Poder Judicial, específicamente en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura, no en el Tribunal Electoral como se ha dicho, pues a este se le aumentan 142 millones y no los cerca de 1.000 millones que solicitó, es distinto, para quedar sin variación en términos reales, por lo que toca a los otros la variación es de 3.6. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de esta Cámara no estamos de acuerdo en presupuestos excesivos y lujos a costa de los impuestos que paga el pueblo de México. Recordemos que son ellos quienes siguen violando el 127 constitucional con salarios excesivos, con lujos y excesos. Lo dije, es simple, hay dos visiones de nación, usar el presupuesto para la gente o para llenar los bolsillos de unos cuantos. Que conteste el pueblo de México. Para ser más claros, nosotros estamos planteando quitar los lujos. ¿Qué opina el pueblo de México? Sobre nuestros hermanos de Guerrero, es bajo y miserable que la oposición esté utilizando el tema para golpear y tratar de sacar raja política. Con noticias falsas, primero han querido evitar que la ciudadanía se dé cuenta que la Comisión Federal de Electricidad logró restablecer en pocos días la electricidad, una empresa que es pública, por cierto. Si hoy la hubieran logrado privatizar, lo que hubiera sucedido es que hubieran vaciado las arcas
del erario para pagarle a empresas privadas y llenarse los bolsillos, y la electricidad no se hubiera restablecido. Así que lávense la boca cuando hablen del presidente y usen esos adjetivos que no repetiré, por el hombre de la vida pública de nuestro país que más mexicanas y mexicanos quieren y Concluya, respaldan. diputada. Tantos mexicanos no pueden estar equivocados. La atención llegará. Más de 61,000 millones de pesos ya están destinados a apoyos en infraestructura y apoyos directos, sin intermediarios. Favor de concluir, diputada. Concluyo, presidenta. Gracias. Este presupuesto es del pueblo y para el pueblo, y tiene aquí en la izquierda quien lo defienda. La derecha augura, con lo que muestra su deseo de que a México camine hacia la desgracia. Yo le respondo, pueblo de México, aquí tienes a tus diputadas y diputados que no Favor se de rajan, concluir, y diputada. son las y los diputados de la Cuarta Transformación. Eso es lo que no toleran los opositores. Como dijo la diputada Laura Imelda de Morena, este presupuesto está pensándose en el pueblo, en los más necesitados y en proyectos que necesitan el financiamiento que una vez que estén al 200% van a empezar a tener un derrame económico en el país y sobre todo, amigos, en el sureste, cosa que nadie había hecho en los gobiernos pasados. Pero de esto pecan los opositores, amigos. Solamente recordemos cuántos proyectos fantasmas existieron con Calderón, cuántos proyectos fantasmas existieron con Vicente Fox, con Zedillo, con Peña Nieto, y cuántos proyectos que hizo el presidente los ha materializado. No se quedaron en maquetas, no se quedaron en una idea y sobre todo no se quedaron en una barda. Que hay momentos y hay procedimientos para que entren a un funcionamiento al 100%, definitivamente. El presidente no es una persona tonta que va a aventarse a iniciar un proceso o a iniciar un proyecto que no va a finalizar. Como dice él, ambos gobiernos son completamente distintos. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, la 4T avanza aunque se ardan. Que sigas teniendo un excelente día.